por parte de la Secretaría. ¿Se encuentra la Secretaría de Medio Ambiente? Buenas tardes, Secretaría de Medio Ambiente, ¿se encuentra presente? Por parte de la Secretaría de Medellín. Veo que ahí está Juan Esteban de la Secretaría de Medio Ambiente, pero no tiene sonido. Juan Esteban, no te escuchamos. No se escucha bien, Juan Esteban. Ahí sí. Por favor, para efectos del acta, nombre y cargo, por favor, y de qué entidad viene. Santiago Arroyave, subsecretario de Gestión Ambiental de Medio Ambiente. Le recomiendo que se acerque más el micrófono porque no se le escucha muy intermitente. Buenas tardes, Santiago Arroyave, subsecretario de Gestión Ambiental. Ok, muy bien. Por parte de la Personería de Medellín, buenas tardes, ¿quién se encuentra presente? Muy buenas tardes, nos encontramos el ingeniero, perdón, Johnny Arasprilla, la doctora Manuela Orozco y Cristian Constantino. Muy bien. ¿Alguna otra secretaría que no haya llamado y esté presente? Buenas tardes. ¿Alguna otra secretaría que no haya llamado y esté presente? Bueno, y para concluir, el enlace ya de la alcaldía del consejo, Melissa Franco se encuentra. Bueno, por parte de los concejales, se encuentra el concejal Daniel Carvalho o quien lo represente. Buenas tardes. Ok, por aquí hay más personas invitadas. Se encuentra Juliana Gutiérrez. ¿Qué personas de la comunidad están conectadas? Buenas tardes. Buenas tardes, Yo creo que Guillermo lo- Rodríguez de la Corporación Cívica Frontera de Antioquia del proyecto In situ Gaia. Yo Ok. creo que lo mejor es que las personas más bien vayan confirmando asistencia por el chat. Listo, concejal, muy bien. Siendo entonces Sí. las 4 de la tarde, damos comienzo a la Listo. Comisión 056 del año 2020, la cual tiene por objeto el estudio, socialización e implementación del plan de adaptación y mitigación al cambio climático en Medellín. Ruego, por favor, tanto a la administración como a los invitados consignar lo que son nombre completo, cargo, entidad que representan y sobre todo el correo en el chat de la plataforma y por ahí mismo pedir la palabra. A la administración, si trajo presentaciones, por favor enviarlo al correo de la comisión que previamente ya se ha consignado en el chat de la plataforma. Muchísimas gracias, concejal, y podemos dar comienzo a la comisión accidental. Permiso. Perfecto. Nuevamente, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Juan Esteban y Santiago Arroyave, subsecretario de Medio Ambiente, la verdad es que no se les escuchó bien. Yo ahorita no logré escucharlos bien, entonces les recomiendo que traten de mirar cuáles son los inconvenientes que tienen de sonido. Mientras tanto, quiero, antes de comenzar, hacer una pequeña presentación que hicimos junto con mi equipo como para hablar un poquito de lo que esperamos que pueda ocurrir a lo largo de esta comisión accidental, como cuáles son un poco eh, nuestros propósitos, nuestras aspiraciones con esta comisión accidental. Entonces, esa es la comisión accidental que tiene, digamos, como propósito el estudio, la socialización e implementación del plan de adaptación y mitigación al cambio climático. Hoy es 1 de diciembre, esta es la primera reunión de esta comisión accidental, la instalación de la misma. Eh, y quiero comenzar con una reflexión, y es que el plan de acción climática no es simplemente un plan para reducir las emisiones. Esto a mí me parece fundamental. Lo que nosotros estamos buscando con el plan de acción climática es una visión de desarrollo de ciudad alrededor de la cual se deben articular todos los actores de la sociedad y que nos permita sacar adelante mucho. Es decir, esto es un plan de sociedad. ¿Qué es lo que queremos construir como sociedad? Esto tiene un propósito muchísimo más común que simplemente reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Proponemos con esto, por ejemplo, generar empleos, luchar frontalmente contra la pobreza, ya que son estas las personas más vulnerables al cambio climático y a sus consecuencias. Mejorar el transporte público y tener un transporte mucho más limpio y de mejor calidad que transporte a todas las personas del Valle de la Aburrá. Limpiar nuestro aire. Saben ustedes que la calidad del aire de Medellín no es la mejor, que tenemos una gran oportunidad de mejora en este sentido. Generar espacio público verde muy importante. Creo que alguien empezó a compartir
y me sacó de aquí de mi presentación. Perdón. ¿Están viendo mi presentación en este momento? Sí. Vale, perfecto. Entonces también tiene como propósito generar espacio público verde, proteger nuestra biodiversidad, y esto es muy importante. Con la crisis climática y ecológica, pues está, por supuesto, avanzando el cambio climático y con él la pérdida de nuestra biodiversidad, la pérdida masiva de nuestra biodiversidad, lo cual es una tragedia para nuestro planeta. Y de esta manera, sacando adelante todos estos propósitos, reducir nuestras emisiones y nuestra vulnerabilidad. Es decir, reducir nuestras emisiones y nuestra vulnerabilidad es una consecuencia, pero lo que deberíamos estar pensando es que este plan de acción climática lo que pretende es mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida, proteger nuestra biodiversidad, mejorar nuestro espacio público, mejorar nuestro transporte público, en fin. Y cuando hablamos de reducir la vulnerabilidad, este es un mapa que tiene el plan de acción climática, que es el mapa de vulnerabilidad al cambio climático. Ustedes se dan cuenta, los territorios que están en un verde más oscuro son aquellos que mayor riesgo tienen, digamos, de sufrir los graves azotes de la crisis climática y ecológica. Y curiosamente son esos mismos territorios los territorios más pobres de nuestra ciudad. Es decir, esto es un trabajo también por mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Esto se corresponde muchísimo. Un par de comentarios iniciales es que es muy valioso que este plan cuente con la asesoría técnica de C40, que siga los lineamientos del WRI y del ICLEI, que son instituciones muy serias que tienen amplia y vasta experiencia en conocimientos de estos temas. Es también muy importante que en principio el plan se fija como meta llegar a 0 emisiones netas de CO2 en el 2050, pero nos surgen algunas dudas, digamos, de lo que hemos podido revisar. Esta semana, Santiago Jaramillo de mi equipo tuvo la oportunidad de acompañar la mesa de plan de acción climática y de aquí estamos, digámoslo así, construyendo algunos comentarios para que la administración tenga en cuenta. Entonces, quisiéramos que se discutieran algunos puntos con mayor profundidad. Lo primero es frente al tema de la participación ciudadana. Este plan involucra a todos los sectores sociales y económicos de la ciudad, la academia, el sector privado, las comunidades, el sector público. A nosotros nos gustaría muchísimo que nos respondieran qué tanta participación ciudadana ha tenido en la formulación del plan. Esta es la primera pregunta que le lanzamos a la administración. Recuerden que en el marco del acuerdo de Escazú, que está en este momento en aprobación por parte del Congreso de la República y que ha sido lento y que ha sido difícil, por supuesto, por falta de voluntad política, pero esta administración se propuso implementar el mismo acuerdo de Escazú. Es muy importante la participación ciudadana, la participación de los distintos sectores de la ciudadanía en la construcción del mismo, y nos gustaría también, digamos, que nos contaran cómo ha hecho parte la ciudadanía y la comunidad en la construcción del mismo. Lo segundo es la relación con Antioquia, y esto no es un asunto menor. La acción climática, tanto para mitigación como adaptación, no puede estar desligada de la de Antioquia. ¿Cuántos gases de efecto invernadero se producen en el departamento de Antioquia que son asociados a los hábitos de consumo de Medellín? La relación es inevitable. Tenemos una relación, pues digamos, muy cercana con Antioquia. El 3% de los alimentos que consumimos en Medellín vienen de Medellín, y cerca del 30% de los alimentos, del resto de los alimentos que consumimos, son de todo el resto del departamento de Antioquia. Entonces tenemos una relación que tenemos que, digamos, de la cual tenemos que hablar francamente con el departamento de Antioquia, que creemos que no está lo suficientemente clara dentro de los primeros comentarios del plan de acción climática. Medellín necesita reducir las emisiones que genera de forma indirecta en Antioquia, por ejemplo, por la ganadería, por la expansión de la frontera agrícola. Y pues, como les decía previamente, el plan no tiene en cuenta esto en el inventario de emisiones ni en las acciones priorizadas. Lo tercero, también muy importante, es el cronograma al 2050. Entonces, en una próxima fase, el plan nos debería poder indicar con cifras qué acciones requerirá la ciudad para lograr la meta de emisiones netas en 2050, cuáles son los propósitos, a dónde queremos llegar, cuáles son los indicadores que nos vamos a trazar. Por ejemplo, cuántos vehículos públicos y privados vamos a renovar y vamos a volver eléctricos, cuántos árboles vamos a sembrar en la ciudad, cuánto habría que reducir el consumo de productos como la carne de res, por ejemplo, que es una de las principales causantes de gases de efecto invernadero,
cuánta energía solar y eólica vamos a generar para llegar a cero emisiones en el 2050. Son preguntas que nos surgen, que no encontramos plasmadas en el Plan de Acción Climática y que pretendemos lograr responder en esta comisión accidental. Algunos puntos para tener en cuenta en esta reunión es que primero por reglamento solo puede durar 2 horas, por tanto a las 5 en punto tenemos que cerrar esta reunión de comisión accidental. Lo segundo es total respeto de todas las partes, la administración hacia la comunidad y viceversa, la comunidad hacia la administración, la academia, etcétera. Lo tercero es que, por favor, mientras una persona esté interviniendo, todos mantengamos nuestros micrófonos apagados para no interrumpir las demás presentaciones. Una propuesta corta de tiempos que tenemos para el día de hoy. Lo primero es que de otras oficinas de concejales, si nos acompañan, creo que no está presente el concejal Carvalho, pero no sé si hay alguien más que quiera intervenir 5 minutos. Luego la administración IC40 tendrán un espacio de media hora para socializar a grandes rasgos algunas de estas preguntas provocadoras que hemos lanzado y cosas que sientan que deben contar. Lo tercero es que invitamos a Marcela Jaramillo, que es una experta en temas de cambio climático y que ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a contar un poco de sus experiencias frente a cómo podemos trabajar en este cronograma de acciones, cuáles son las experiencias que se tienen en otros países, puntualmente Costa Rica, que es donde ella ha trabajado. La profesora Erika Castro, que también la vi conectada y a quien le agradecemos que nos acompañe, tendrá también un espacio de 10 minutos. Hemos invitado al Comité Científico de Antioquia también para que por un espacio de 20 minutos nos hable de algunas de sus observaciones frente al Plan de Acción Climática de Medellín y también esta relación que tenemos con Antioquia. Por parte de la comunidad tendremos 10 minutos de espacio. Ahí nos está acompañando Guillermo, que tendrá un espacio de 5 minutos y otras personas también de la comunidad que queremos escuchar. Y por último, un cierre de la administración de 10 minutos con base en los comentarios que han escuchado de los expertos, las expertas de la comunidad, del comité científico. Y si queda espacio, también quisiera yo recoger algunas cuantas conclusiones en un lapso no mayor a 5 minutos. Muchísimas gracias. Yo entonces quiero darle inicialmente la palabra a, creo que no hay nadie más de la oficina del concejal Carvalho. No sé si hay alguien de la oficina del concejal Carvalho o de otro concejal que quiera intervenir. Perfecto. Entonces quiero darle la palabra a la administración y a C40. No sé quién va a intervenir, no sé, subsecretario Santiago Arroyave o quién quiere intervenir por parte de la administración. Consejo, ¿me escucha mejor? Se escucha más o menos. La verdad es que se escucha muy regular, Subse. Listo, Conce, entonces denme un segundito que me estoy conectando por acá desde el celular. Conce, ahí ya me escucha mejor. Tienes que silenciar el micrófono del otro lugar y apagar el audio. Sí. Listo, ya lo silencié. Perfecto, ahora sí te escuchamos muy bien, Subse. Bienvenido, muy buenas tardes y adelante. Tienen media hora junto con C40 para que se distribuyan el tiempo. Gracias por acompañarnos. Conce. No, con todo el gusto. Antes, muchas gracias a usted por abrir este espacio. Yo creo que es un espacio que nos va a ayudar muchísimo. Conce, se me perdió. Ahí ya me escuchan. Hola, ¿cómo estás, Subse? No vemos ninguna presentación todavía. No, yo voy a hacer un proceso pues como de encuadre y ya le doy paso a... Ok, perfecto. Entonces, a Juan Esteban. Perfecto, Adelante. no, lo que no sé hasta qué punto se me escuchó, lo que le estaba contando es básicamente que celebrábamos muchísimo este espacio. Para nosotros va a ser muy importante, no solo como un espacio de validación en el proceso de implementación
del plan de acción climático que hoy le vamos a presentar, pues que esta semana le vamos a presentar a C40 para su posterior proceso de revisión y certificación, sino que también va a ser un espacio muy importante para tener interacción y casi que una intervención en conjunta con otros actores tan importantes como el Consejo y como la Academia y la sociedad civil de lo que será este plan, que se ha puesto una meta pues al 2050 de reducción de gases de efecto invernadero y en general como un proceso de adaptación y mitigación al cambio climático. En ese mismo proceso nos parece muy importante destacar lo que será la puesta en marcha del Centro para el Cambio Climático, ese espacio que hoy la alcaldía va a disponer a la ciudad y a la ciudad hago referencia, vuelvo, insisto, a estos mismos actores, a la academia, al consejo, a la ciudadanía, para que desde allí empecemos a revisar todos los temas de acción climática, incluso ponemos, cuando las condiciones de bioseguridad nos lo permitan, concejal, ese espacio a disposición para realizar allí las sesiones de esta comisión accidental. Y por último, me parecía muy importante destacar dos cosas. Lo primero es que efectivamente este proceso corresponde como tal a un proceso, son varios años ya de construcción del plan de acción climática, y no es un trabajo que nazca en esta administración, es un proceso que viene ya desde hace varios años, acompañado además, como se lo señalaba, por C40. Tenemos en ese sentido, además, yo creo que la ventaja y la posibilidad de seguir con ese acompañamiento por parte de C40, no solo será un proceso de acompañamiento técnico, desde la formulación, sino también desde la implementación. Eso para nosotros va a ser muy valioso, pero es un proceso que esperamos no solo se haga entre C40 y la administración. Y por eso vuelvo y reitero la importancia de espacios como estos, donde vamos a tener la oportunidad de interactuar con la academia, de tener la oportunidad de interactuar con algunas organizaciones y con la sociedad civil, para que al final del día entre todos podamos ir implementando y ajustando seguramente lo que haya que ajustar con este plan de acción climática, que será el primero de la ciudad y uno de los primeros de América Latina. En ese sentido, entonces, le voy a dar paso a Juan Esteban Monsalve, que es uno de los técnicos de la subsecretaría que ha venido acompañando la formulación del plan, y posteriormente le damos paso a Paula, que es como la agente de C40, la agente asesora de C40 que nos ha acompañado en este proceso de formulación. Entonces, le doy paso a Juanes y le reitero mi agradecimiento, concejal, por la gestión de este espacio. Yo creo que esta comisión nos va a ayudar mucho a afinar lo que es el plan de acción climática para la ciudad. Gracias, Subs. Entonces, adelante, Juan Esteban, por favor. No te estamos escuchando. No, Juan Esteban, la verdad es que creo que tienes problemas de sonido. De pronto, si te quitas los audífonos, es mejor. No, no estamos escuchando nada. Te vemos, pero no te escuchamos. No te estamos escuchando, Juan Esteban. No sé si de pronto los técnicos del sonido puedan ayudarnos indicando que... Hola, concejal, ¿me escucho en este momento? Ya, ahora sí te escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Ahí me perdonarán este percance. Me sumo primero a las palabras de agradecimiento del subsecretario Santiago. Yo creo que es un espacio muy oportuno. Agradezco también pues, a la Comisión Segunda del secretario Daniel por permitirme estrenar en este mundo de las comisiones accidentales como servidor público del municipio de Medellín, con un tema tan apasionante, tan interesante y de tanta relevancia para la ciudad. Hoy nos acompaña también a la Secretaría de Medio Ambiente la líder del proyecto Diana María Gudelo y Paula 40, nuestra asesora de ciudad de parte del Grupo de Liderazgo Climático C40, quien nos ayudará a señalar y a precisar unos temas técnicos. Me sumo también, concejal, a sus palabras. Nosotros como Secretaría estamos pisando un camino grande, un camino en el que hay mucho por recorrer, en el que todavía para la ciudad hay mucho que aprender y muchas lecciones que retomar también desde la academia, desde otras ciudades con las que estamos hermanados.
En particular, como parte de ese camino, es empezar a evidenciar que el cambio climático es un asunto de una transversalidad bastante vasta que implica la convergencia de diferentes sectores y implica necesariamente un análisis sectorial de los impactos y también de las fuentes generadoras del fenómeno. En este orden de ideas, pues es preciso señalar que no es solo una competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y parte del trabajo que iniciamos como equipo, que iniciamos como Subsecretaría de Gestión Ambiental, es empezar a involucrar y garantizar la responsabilidad y corresponsabilidad de otras dependencias y del mismo modo empezar a involucrar los actores de la empresa privada, actores comunitarios de ciudadanía activa, que se relacionen con el tema y que también empiecen a implementar acciones a medidas y a ser conscientes de lo que estamos afrontando y de la crisis que se avecina. Preparamos una presentación tratando de dar respuesta al cuestionario que nos fue remitido a la Secretaría de parte de la Comisión y de parte del equipo del secretario Daniel Duque. Unas preguntas bastante técnicas por lo demás, acompañadas de otras un poco más informativas y metodológicas. Voy a tratar entonces de no extenderme mucho para darle espacio también a Paula, quien nos dará desde la perspectiva de C40 un poco cómo ha sido el papel de la ciudad y cuál es la expectativa que se espera con el plan después de su culminación. En cuanto a la primera pregunta del cuestionario, ¿qué falta para terminar la formulación y la publicación del plan? ¿Para qué fecha se espera publicar una versión definitiva? Debo advertir que el plan el día de ayer fue entregado por la asesora de ciudad Paula Zapata al equipo verificador de C40, quien el 7 de diciembre espera emitir a Medellín una respuesta frente a si se cumple o no se cumple con el plan en cuanto a los requisitos que tiene C40 dentro de su paquete de asistencia técnica y frente a los parámetros que define para un plan de acción climática que dé cuenta de las rutas para hacer una ciudad carbono neutro y que dé cuenta también de un camino para generar resiliencia y mejorar las capacidades de adaptación. Esperamos que esa respuesta efectivamente sea positiva y permita que la ciudad de Medellín esté anunciada el 11 de diciembre en el marco de un evento que ha programado C40 con colaboración de la alcaldesa de París, en el cual se hablará y se planteará como ejemplo las ciudades que al momento tienen el plan de acción climático. Nuestra aspiración es que Medellín esté enunciada en ese evento y le abra las puertas a participar en diferentes espacios de negociación y generación de procesos y generación de financiación para la acción climática en diferentes proyectos. Posteriormente a eso, pues vendrá un proceso propiamente de ajuste del plan a la luz de las observaciones que haga C40 y otras observaciones que todavía estamos recibiendo de parte de diferentes actores, acompañado de un proceso de diagramación y revisión de estilo que esperamos de entre diciembre y enero del 2021, y paralelamente pues deberá dar un ejercicio de formalización institucional. Supongo que el Consejo formará parte de este y ampliará las discusiones, buscando tener no solo un instrumento de papel, sino también un instrumento con rigor jurídico y normativo que permita y que sea vinculante a las acciones de la administración municipal en el futuro. Entonces, para responder puntualmente a la pregunta, esperamos tener el documento con el aval de C40 el 7 de diciembre, que tengamos el ajuste y la revisión de estilo y una diagramación con documento que esté en capacidad de publicarse en enero del 2021, y el proceso de formalización institucional pues será el que dé la palabra si podemos tener un instrumento adoptado vía acuerdo municipal o decreto entre los primeros meses del año entrante. Una de las preguntas más interesantes, concejal y comisión, que nos llega con el cuestionario tiene que ver con la inclusión de las emisiones del sector aforo, silvicultura, agricultura y otros usos de la tierra en el alcance 3 del inventario. Si lo consideramos viable y pertinente incluirlos en una actualización del inventario, y teniendo pues como referente que más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero del departamento están asociados a este sector, y gran parte de ellos se derivan precisamente de las actividades que desarrolla la ciudad de Medellín y la demanda que tiene en términos de abastecimiento. Solo para
como parte de contexto, esto lo acompañaré entonces de la pregunta de si el hecho de que el sector aforo no esté en el alcance 3 implica que no haya acciones tendientes a la disminución de la huella de carbono de la ciudad asociada a la deforestación ganadería. Como parte del contexto, debo remitirme a las directrices del IPCC frente a la elaboración de inventarios. Esto sale del tercer reporte de evaluación. Plantea que los inventarios de gases de efecto invernadero territoriales a escala de país se clasifican en 4 sectores generadores: energía, procesos industriales, agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y residuos, que a la vez se subdividen en diferentes subsectores. En el caso particular de Colombia, estos son los resultados del inventario de gases de efecto invernadero reportado en la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, donde el transporte, por ejemplo, se asocia al sector energía, y vamos a ver por qué les planteo esto en este momento, y donde efectivamente, pues para el caso de Colombia, el 43% de las emisiones están vinculadas a agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y como lo plantea el concejal Daniel en su introducción, más del 50% de las emisiones del departamento de Antioquia se asocian a este sector, y particularmente a los subsectores agropecuario y forestal, determinado gran parte por los procesos de deforestación que se dan para ampliación de la frontera agrícola, particularmente frontera ganadera, y los procesos de deforestación que se dan asociados a la minería, los procesos mineros extractivos en diferentes regiones. Puntualmente en el Bajo Cauca antioqueño, en el nordeste y en el Magdalena Medio. Al caso particular de la ciudad de Medellín y las recomendaciones para la ciudad en el marco de las diferentes redes de colaboración, entre ellas ICLEI y C40, de la cual Medellín hace parte, se recomienda el reporte alrededor del protocolo global para inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero a escala comunitaria, construido por el WRI, C40 e ICLEI. El GPC es un sistema, o es un protocolo, ¿cómo decirlo? Establece parámetros de reporte, de cómo se debe plantear y cómo se debe presentar el inventario de gases de efecto invernadero puntualmente de las ciudades, y se encuentra globalmente avalado, globalmente aceptado, y constituye hoy por hoy la mejor instrumento para contabilizar gases de efecto invernadero en términos de ciudades. Ese es el protocolo que adoptó Medellín para la generación del inventario de gases de efecto invernadero. Este define para las ciudades 5 sectores, 3 de ellos asociados al inventario básico: energía estacionaria, transporte, residuos; 2 sectores adicionales, uso de productos, procesos industriales y silvicultura, agricultura y otros usos de la tierra, que en su conjunto los 5 constituyen lo que se denomina un inventario básico más. Para hacer la claridad frente a los alcances en cada uno de los sectores, la ciudad mide el alcance 1 como aquellas emisiones que se generan por fuentes situadas al interior de la ciudad; el alcance 2 por emisiones que se producen del consumo de energía suministrada en red puntualmente; y el alcance 3 por aquellas emisiones que se producen fuera de los límites de la ciudad como resultado de las actividades que tienen dentro de los límites de la ciudad. Entonces, de allí viene un poco la tercera inquietud del cuestionario: si es posible, viable incorporar dentro del alcance 3 de las emisiones de la ciudad de Medellín las emisiones derivadas de los procesos de expansión y deforestación que se dan en el departamento de Antioquia como consecuencia, y de usos del suelo, evidentemente como consecuencia de los procesos que se dan al interior de la ciudad de Medellín. Pues bien, lo que establece el protocolo para reporte de inventarios del GPC es que las emisiones del sector AFOLU solo se contabilizan en el alcance 1, es decir, solo se contabilizan las emisiones que hay o que se generan a causa de actividades localizadas dentro de los límites de la ciudad. Esto pues se deriva por diferentes obstáculos metodológicos. Uno de ellos es el hecho de que contabilizar las emisiones que se generan en otros territorios de esta manera pues puede llevar a que haya
una doble contabilidad en el caso en que un municipio abastecedor de Medellín genere su propio inventario de gases de efecto invernadero, por una parte. Por otra parte, pues también implica unos retos metodológicos impresionantes en poder determinar qué parte, qué porcentaje, proporción de las emisiones generadas por todo lo que se da en términos a usos de la tierra en diferentes municipios abastecedores, pues efectivamente se puede contabilizar y se puede asociar a Medellín. Ahora, eso no quiere decir que no sea pertinente, para que no confundan mis palabras. Metodológicamente consideramos que es poco viable bajo el marco de reporte que propone GC y que bajo esta misma lógica pues no es pertinente hacerlo, pero la discusión hay que darla, ¿cierto? Entonces es bastante importante pensar en términos de solidaridad y corresponsabilidad regional, cómo está Medellín en relación a otros municipios del departamento de Antioquia. Entre otras cosas porque hay una relación de codependencia que cada vez es mucho más desequilibrada en términos de la necesidad de recursos naturales. Para seguir y no alejarme de las preguntas, el municipio de Medellín desarrolló el inventario básico y el inventario básico más, incluye entonces los 5 sectores que incluyen el inventario básico más e incluye los resultados de ambos inventarios en el reporte final del Plan de Acción Climática de la ciudad. En tal caso, define medidas para reducir las emisiones derivadas del sector de silvicultura y usos de la tierra dentro de los límites de la jurisdicción del municipio de Medellín, algunas medidas muy puntuales en términos de conservación de cuencas en municipios externos, y esto en parte tiene que ver con la dificultad que tenemos nosotros en términos de la autonomía municipal y la autonomía territorial que hay para, como ciudad, como municipio, definir lineamientos u orientaciones del manejo que se le da al uso del suelo y de manejo que se le da a los procesos que se desarrollan al interior de cada uno de los municipios. Evidentemente, digamos que tiene que generarse unos espacios de cooperación importantes que permitan que haya una relación mucho más equitativa con los otros territorios, pero en términos de la definición del instrumento, diferentes expertos que participaron en el proceso pues nos advirtieron de las dificultades que hay para generar inversiones y orientar procesos por fuera de la jurisdicción del municipio de Medellín. Frente al inventario básico, debo advertir que es este en el cual se trazan las metas de reducción para la ciudad. Les presentaré por qué a continuación. Estos son los subsectores que son analizados y contabilizados en el inventario de la ciudad. Digamos que es la tabla resumen de las emisiones a nivel de subsector, donde se evidencia la contabilización de cada uno de estos. Para el caso de silvicultura, otros usos de la tierra se contabilizan efectivamente en el alcance 3, y me perdonan que creo que por acá se me fue una parte de la tabla. Está contabilizado las cabezas o el inventario ganadero y el inventario de especies menores de la ciudad que se pudo definir a razón de diferentes insumos, entre ellos la plataforma Agronet, los datos que tiene la UMATA municipal y los datos del Censo Nacional Agropecuario. Se contabilizan las emisiones generadas por los procesos de deforestación o asociadas a las coberturas de la tierra, y se trata de contabilizar las emisiones generadas por el uso de fertilizantes en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa alrededor del sector AFOL? El municipio de Medellín, como gran parte del territorio nacional, carece de cartografía o de insumos cartográficos de escala de detalle y actualizados sobre y en relación a las coberturas de la tierra. De hecho, aún estamos trabajando con un mapa de coberturas de la tierra que genera el IDEAM, que el último que generó es del 2012, una escala 1 en 100.000. Entonces, es muy complicado definir cuáles son las tasas de cambio de uso del suelo
es muy complicado tener la garantía de hacer un seguimiento a cómo van creciendo un cultivo determinado o si se van consolidando los procesos de reforestación que se han venido haciendo en el municipio. Eso implicaría, para hacerle un seguimiento al sector, tener un análisis detallado y una periodicidad en la actualización del mismo en términos de cobertura, a lo que se suma pues, altas dificultades para conseguir los datos relacionados con el consumo de fertilizantes en la ciudad. ¿Qué mecanismos financieros se han considerado para la implementación del plan? Entonces, advierto, como decía al inicio, que el plan, y también como lo señaló el concejal Daniel, pues requiere que haya un esfuerzo fuerte de parte de toda la ciudad en su conjunto y de toda la región. Estamos de acuerdo en que debe ser una iniciativa que se debe articular a todos los procesos metropolitanos y departamentales. Creo y me atrevo a decir que quizás es una de las debilidades que tiene el plan en el que estamos anunciando en este momento. ¿Por qué? Porque consideramos que avanzar en la definición de mecanismos e instrumentos de financiación requiere hacer una discusión mucho más amplia con diferentes actores y partes que estarán involucrados y que en este momento están involucrados, que requiere un nivel de filigrana de encontrar las posibilidades de financiación y las posibilidades de crecimiento verde para la ciudad, que en este momento y con el compromiso que tenemos de tener un plan en este mes, pues no alcanzaríamos a cumplir. Es más, seríamos egoístas si nos atrevemos a desarrollar una propuesta de mecanismos de financiación solos como secretaría. Entonces, sí lo tenemos como definido, como una acción en el corto plazo, el desarrollo de mecanismos que busquen mejorar las capacidades para la formulación de proyectos que permitan acceder a financiación, que permitan hacer de Medellín una ciudad cada vez mucho más atractiva para la inversión verde, que se permitan generar escenarios de articulación intersectorial e interinstitucional para la evaluación de estas posibilidades de financiación y sobre todo que nos permita consolidar e implementar un sistema de monitoreo, reporte y verificación de las finanzas climáticas. ¿Cuál es el costo-beneficio de la acción climática para la ciudad de Medellín? ¿Cuál es el costo-beneficio de invertir en un barrio o en otro, o en una tecnología o en otro? Eso consideramos que es una discusión que hay que darla en el corto plazo, pero que sí necesita la convergencia del número significativo y diverso de actores. Digamos que en el corto plazo y tratando de ser un poco racionales, quizás lo que hemos tratado es de identificar, lo que hicimos fue identificar dentro de los programas adoptados en el plan de desarrollo municipal, cómo se ven reflejados en el plan de acción climático y cómo la Secretaría de Medio Ambiente puede empezar a incidir sobre los diferentes proyectos que están formulando las demás dependencias y entidades descentralizadas del municipio de Medellín para capitalizar estos recursos en acciones que sean afirmativas en términos de cambio climático. ¿Cómo se planea integrar a la comunidad, a la academia de los sectores empresariales de la ciudad para avanzar en la pronta implementación del plan? Nuevamente reitero que lograr la ambición del plan pues solo es posible si hay un trabajo mancomunado. Los acuerdos voluntarios y de voluntades son muy importantes y son un instrumento y un mecanismo muy valioso, pero siendo francos muchas veces son insuficientes. Hay que empezar a generar esos estímulos, esos incentivos, no solo económicos, sino también simbólicos para trabajar alrededor del tema. Consideramos que lograr este proceso pues, requiere educación, requiere una plataforma de gobernanza sólida, requiere innovación, requiere buscar y articularnos a la gestión comunitaria, inversión y el desarrollo de estímulos e incentivos oportunos. Y para eso pues hemos considerado varias acciones y subacciones que también deben empezar a implementarse en el corto plazo y que se relacionan con un sector que denominamos procesos socioculturales para la gestión del cambio climático, en el cual converge la investigación, convergen los procesos comunitarios de conocimiento del riesgo, converge también los procesos de formación académica para tener y mejorar también nuestras capacidades profesionales para impulsar la economía verde en la ciudad. Juan Esteban, les quedan 5 minutos de intervención. Si necesitan tal vez 5 más, lo podemos hacer, pero para que lo tengan presente, por favor.
con Perfecto. C40. Entonces le pido los 5 minutos más, yo me tomo 5 y le cedo los últimos 5 a Paula Zapata. ¿Les parece bien? Perfecto, adelante. Listo. Me los quiero tomar porque no puedo dejar la presentación sin responder esta pregunta que me parece bastante importante. Yo creo que Paula me va a ayudar a complementar y es frente a cuál es la justificación metodológica para aplicar el forecasting como metodología de modelación de emisiones. Bueno, el proceso de modelación de emisiones de la ciudad se hizo acompañado por el modelo Pathways desarrollado por el grupo de modelamiento de C40. De hecho, fue aplicado directamente por C40. Consideramos que es un modelo que se soporta muy bien en términos técnicos y el funcionamiento del modelo pues sí se asocia al backcasting y les explico cómo. Realmente el modelo proyectado por Pathways parte de dos ejercicios. El primero de ellos es crear el escenario tendencial o business as usual, el BAU, que para el caso de nosotros se toma como año de referencia del 2015 con 3.5 toneladas. Voy a hacer un paréntesis. Este es el inventario básico, como les decía, se tomó el inventario básico para hacer las proyecciones y para definir las metas de mitigación, porque aún para nosotros es muy difícil establecer y tener proceso de seguimiento alrededor del sector de usos de la tierra y aún más para el sector de procesos industriales y usos de productos, teniendo en cuenta que también tenemos una alta informalidad en sectores productivos como la siderurgia, por ejemplo. Entonces, tomando como base el inventario básico y partiendo de las tasas de crecimiento del PIB per cápita municipal, de la tasa de crecimiento de la población y el modelo Pathways pues proyecta cuál es el comportamiento y cuál es esa línea tendencial de nuestras emisiones hasta 2050, de 3.5 llegar a 6.5 millones de toneladas en 2050, digamos que eso es nuestro escenario base. El modelo además contrasta esa trayectoria con lo que C40 denomina la trayectoria Deadline 2020, que es la línea continua verde, que para el caso de la ciudad y para el caso de Medellín y las condiciones socioeconómicas de Medellín y un país como Colombia, plantea que tenemos un pico tardío, es decir, es lo más probable y lo más natural es que una ciudad que está en pleno crecimiento económico siga teniendo un crecimiento progresivo de las emisiones antes de tener una capacidad de reducción constante hasta 2050. En la línea punteada azul están las metas que se definió con un equipo también acompañado por diferentes actores de entidades públicas y privadas de la ciudad, que parte de tener una reducción del 5% con base al 2015 en 2023 y reducción del 20% con base al 2015 en 2050. Ahora, ¿cómo procede el ejercicio desarrollado con apoyo de C40? Se empiezan a identificar las acciones que le permiten a la ciudad seguir la trayectoria. Entonces, efectivamente, como lo plantea la introducción del forecasting presentado por el equipo del concejal Daniel y el concejal, la ciudad empieza de atrás hacia adelante, empieza a ver qué debe hacer, qué debe implementar para cumplir y trazar esa trayectoria propuesta por el modelo de Pathways. Seguir avanzando un poco. Digamos que parte también de entender que hay una situación lógica. Como no estamos contabilizando a follow y estamos contabilizando solo emisiones y no se han considerado hasta el momento mecanismos de compensación como compra de bonos y tampoco se está contabilizando la absorción, es apenas natural que nos vean reflejadas en la gráfica unas emisiones residuales antes de poder cumplir con el escenario del Deadline 2020. No sé, quizás espero que con esto aclare algunas de las dudas. No me quiero extender más porque no quiero dejar sin espacio a Paula. Nuevamente agradezco el tiempo y la disposición del Consejo. Juan Esteban, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a quién, perdón, dijiste, de C40 que nos acompaña hoy. Paula Zapata, asesora de Ciudad de C40. Muy bien, Paula, adelante, bienvenida y tienes entonces 5 minutitos.
Bueno, concejal, muchísimas gracias por invitar a C40 a participar de esta corta reunión. Yo realmente no quisiera robar mucho tiempo, quisiera pronto contextualizar sobre cómo ha sido el proceso de la ciudad de Medellín dentro de la red de ciudades C40. Para conocimiento de todos, la ciudad de Medellín hace parte de esta red desde el año 2016 y ha adquirido una serie de compromisos en estos 4 años. Uno de ellos fue el más importante, que fue su compromiso de realizar un plan alineado con el Acuerdo de París, que es el que está presentando Juan Esteban, el que ha hablado el subsecretario Santiago Arroyave, que es para que lograr la neutralidad al año 2050. Igualmente, la ciudad adquirió otros compromisos, como firmó la declaratoria para ciudades verdes y saludables, donde se compromete que a partir del año 2025 solamente va a adquirir buses eléctricos. También firmó la declaratoria de aire limpio, igualmente con la declaratoria de ciudades emisiones cero. Entonces, esto ha sido una muestra de voluntad que ha tenido la ciudad de Medellín para combatir el cambio climático. Además, quisiera hacer como el énfasis de que esperamos, y yo espero que nos vaya muy bien en la evaluación del Plan de Acción Climática, que cumplamos los 30 criterios que están basados en 3 pilares muy importantes. El primer pilar es muy enfocado hacia el tema político, es decir, que la ciudad tenga un compromiso real de implementar el Plan de Acción Climática, contar con unos recursos económicos, recursos humanos, que expliquen cómo se va a comunicar, a divulgar el Plan de Acción Climático. El segundo pilar tiene un enfoque técnico, que es cómo explicar muy bien y tener muy claro cómo fue su inventario, cómo esto fue evaluado, sus riesgos que se va a enfrentar la ciudad con las consecuencias del cambio climático, cómo son sus escenarios de reducción de emisiones, establecimiento de metas. Y el tercer pilar está enfocado hacia las acciones, donde se establecieron 28 acciones priorizadas más 5 acciones transversales, y cada una de esas acciones tiene unas metas, tiene las dependencias que son responsables de esas acciones, unos indicadores establecidos, y esto ayuda también como a aclarar el panorama que va a seguir la ciudad. Adicionalmente, digamos que la ciudad debió de dar cuenta sobre cuál es la financiación en el corto plazo, y la ciudad, digamos que por supuesto se basó en lo que ya está aprobado a través del Plan de Desarrollo de Medellín. Entonces, no, concejal, es solo por parte de C40. C40 es una red que buscamos principalmente apoyar a las ciudades desde el tema financiero, técnico, político, para colaborarles en hacer unos planes tanto ambiciosos y después en su proceso de implementación ya a partir del año 2021. Muchas gracias. Paula, muchísimas gracias a vos por acompañarnos. Tiene la palabra entonces Marcela Jaramillo, que es una experta que hemos invitado para que nos acompañe también hablando un poco sobre experiencias en otros países, puntualmente en Costa Rica, sobre cronogramas para avanzar en temas de plan de acción climática. Entonces, Marcela, bienvenida, muchas gracias y es un placer contar con vos en esta tarde. Muchísimas gracias, Daniel, muy amable por la invitación, y es un gusto, la verdad, poder estar acá y escuchar a mucho detalle un trabajo que están haciendo que en realidad es muy valioso para la ciudad. Yo quiero compartirles una breve presentación y simplemente quiero corroborar que la estén viendo en pantalla. Sí, Marcela, la estamos viendo. Perfecto. Adelante, tienes 10 minutos. Listo, perfecto. Listo. Solamente para empezar, yo sí quería solamente hacer un pequeño mensaje, una intro en realmente felicitar a la ciudad por el trabajo que están haciendo, porque están realmente respondiendo a lo que dice la ciencia, ¿no? Y a poder hacer una respuesta muy clara a la necesidad que tenemos y al compromiso mundial que hay de poder limitar los impactos del cambio climático, y que la ciencia ya nos deja una claridad muy grande que requerimos llegar a un nivel de carbono neto cero al 2050. Entonces, en realidad, felicitarlos en ese punto. Ahora, la ciudad tiene una meta súper clara que responde a esa ciencia, y el desafío que están abordando ahorita, justamente con el apoyo de C40 y el desarrollo de esta estrategia, es poder traducir esa meta final a una hoja de ruta de acción, ¿no?
Y aquí quiero ejemplificar un poco un tema que justamente nos comentaban al final de la presentación anterior, y es esa necesidad de poder hacer una planificación que vaya desde esa meta final hasta informarnos qué es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Y como ya lo comentaban, es un ejercicio que se llama backcasting que han aplicado, pero yo quería hacer un poquito un enfoque hacia todos de por qué la importancia de esa planificación, ¿no? De cambiar un poco la forma en que planeamos. Y es porque si pensamos en el tiempo y estamos haciendo una planeación de largo plazo y queremos reducir emisiones, es muy probable que ahorita nos pongamos unas metas de poder llegar a ciertos niveles de reducción en el 2025, en el 2030 y así, ¿no? Pero lo muy importante y lo muy valioso que ahorita sabemos y que Medellín ya se comprometió es que en realidad lo que Medellín quiere es llegar a 0 emisiones netas al 2050. Y eso nos da un marco muy claro porque nos deja un entendimiento de a dónde queremos llegar. Y eso lo podemos llamar, di tú, un ejemplo cualquiera, construir un rascacielos. Queremos tener un rascacielos al 2050. Tener esa claridad es supremamente importante, porque si no sabemos a dónde vamos a llegar, podemos iniciar con metas que parecen ambiciosas, como la construcción de una casa, pero que al 2050 no nos van a llevar a donde queríamos estar, que es tener este gran rascacielos o esta carbono neutralidad. Entonces, tener esa visión de a dónde queremos llegar nos puede decir qué tenemos que hacer ahora. Y lo que tenemos que hacer ahora es precisamente no enfocar todos esos esfuerzos, energías y recursos en construir una casa que puede representar algunos tipos de proyectos, sino en construir las bases, las fundaciones que nos permitan avanzar paso a paso a llegar a ese edificio. Entonces, poder devolvernos desde esa meta final hacia atrás es supremamente importante para poder clarificar qué acciones debemos priorizar, cuáles debemos evitar, cuáles no nos van a llevar a esa meta final, y poder tener una hoja de ruta que nos lleve a esa meta final y nos permita gestionar desde hoy las acciones en dirección al objetivo final. Entonces, un poco quería recalcar eso porque es una parte central y supremamente importante de poder informar este tipo de acciones en las hojas de ruta que están construyendo. Ahora, para comentar un poco, hay varias consideraciones que son muy importantes y que hemos visto en diferentes países y en diferentes procesos que son fundamentales para que, por ejemplo, Medellín tenga un camino exitoso hacia esa meta de 0 emisiones. Uno de los primeros, que era el que les comentaba, es poder avanzar con la base de un cálculo retrospectivo, ¿no? Estamos en el 2050, allá nos imaginamos, y entonces, ¿qué hay que hacer para llegar allá? Que lo que según entiendo y lo que nos presentaron el día de hoy ha sido incluido en la metodología, entonces ahí tenemos como un check, ¿no? Estamos avanzando en la dirección que es. Y hay otro tema bastante importante, que es algo que yo creo que la ciudad y con la metodología que nos estaban presentando están muy cerca de llegar ahí, y que es fundamental para luego pasar a la conversación que nos mencionaban de financiamiento, de instrumentos financieros, de políticas, y es llegar a ser muy concretos, muy específicos en lo que significa la reducción de emisiones en los diferentes sectores para la ciudad. Y tener un cronograma de acciones sectoriales muy concretas con fechas específicas en el corto y mediano plazo, ¿no? Y esto, pues, ya tener esos temas tan concretos permite tener discusiones mucho más específicas con los actores que los estarían implementando, por ejemplo, las compañías de transporte público, las industrias, las compañías de construcción, etcétera, para poder aterrizar a mucho más detalle esas acciones. Y eso incluye que es bastante importante poderle poner números, y ya nos mencionaban varios, ¿no? Como la meta del número de buses eléctricos en la ciudad. Y ese tipo de metas son fundamentales poderlas tener a lo largo de los sectores ligadas a tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los hitos? La meta de toneladas de residuos gestionados bajo ciertas tecnologías, estándares de eficiencia energética o de construcción implementados, etcétera. Y yo creo que ahí la ciudad tiene un gran avance que han logrado y que ahorita pueden aterrizar a muchísimo más detalle precisamente para avanzar a conversaciones que permitan identificar esas acciones de política pública que puedan desarrollar y la planificación de inversiones requeridas para alcanzar esa visión, ¿no? Para ir logrando esos hitos
que son fundamentales, y eso es fundamental, sobre todo en temas de cambio climático. Los tiempos y lograr los hitos es clave. Estamos un poquito contrarreloj, y si perdemos oportunidades en las cuales se puedan renovar tecnologías o flotas de buses o de uso de maquinaria, vamos a perder tiempo en poder lograr esa meta. Entonces, por eso el cronograma de acciones es fundamental. Y eso, poder tener esa claridad, nos permite entender los costos que se van a requerir para lograr esos objetivos y poder gestionarlos, ¿no? Precisamente identificar qué tipo de fondos, instrumentos financieros. Y también supremamente importante para traernos a todos dentro de esta visión de carboneutralidad desde Medellín, identificar y maximizar esos beneficios para la ciudad, que no simplemente están ligados a la reducción de gases de efecto invernadero, pero que van a estar seguramente ligados a otros objetivos que queremos como ciudad, como por ejemplo la reducción del tiempo perdido en el tráfico, la mejora de la calidad del aire, la generación de nuevas fuentes de trabajo o la forma en que podamos con diferentes actividades productivas ayudar a la reactivación económica. Entonces, eso es un proceso que es importante capturarlo y que se puede capturar cuando tenemos esa claridad de las acciones específicas a hacer, ¿no? Y eso permite que nos vayamos todos viendo como parte de esa visión. Ahora, solo para contarles un ejemplo muy concreto, este es el plan de descarbonización de Costa Rica. Sé que es nivel país, pero les voy a mostrar ejemplos de metas y cronogramas que yo creo que es importante que podamos ver para la ciudad. Este es un plan que fue ya presentado a las Naciones Unidas, es el primero de la región que fue presentado a las Naciones Unidas y que cumple con todo esto, ¿no? Backcasting, cero emisiones netas al 2050 y acciones. Entonces, eso se los puedo compartir, pero por ejemplo, en el eje, ellos revisan 10 ejes a lo largo de toda la economía. El eje número 1 está mirando a todo el tema de transporte público. Y aquí lo que hacen es partir, tienen unas metas al 2050, que es esa meta final, y ahí, por ejemplo, quieren que el sistema de transporte público esté integrado y además sea la primera opción de movilidad en Costa Rica, que actualmente está muy lejos de serlo, pero esa es la visión que tienen al 2050. Y para eso ellos quieren que el 85% de la flota de transporte público sea cero emisiones al 2050 y que haya un incremento de desplazamiento en modos no motorizados del 10%. Para eso, ellos saben que al 2035 ya tienen que haber logrado que el 30% de la flota de transporte público sea cero emisiones y además quieren tener un tren de pasajero eléctrico. Y eso es fundamental para poder llegar a esa meta al 2050. Ahora, para poder llegar a esa meta al 2035, ellos se han comprometido a una serie de acciones ahorita, en el corto plazo, muy específicas. Entonces es, por ejemplo, tener 8 troncales en funcionamiento con buses eléctricos, un modo de transporte público con sistema pago eléctrico integrado, un tren de pasajeros ya licitado, entonces ahí van en el proceso, y por ejemplo haber tenido buses eléctricos piloteados. Eso para darles un ejemplo en el tema de transporte. Acá también tienen el tema de transporte liviano, que por ejemplo ya está más enfocado en el carro particular. Y por ejemplo acá también tienen, ok, queremos que al 2050 el 95% de la flota sea cero emisiones, entre otros objetivos. Eso quiere decir que al 2035 requieren que sea el 30% y que ahorita en el corto plazo la prioridad es poder avanzar con generar centros de recarga rápida, 3 nuevas instituciones públicas con flotas de cero emisiones, así el mismo gobierno va creando ese incentivo de que se utilicen esos carros particulares. Entonces, ese es otro ejemplo en ese sector, pero también tienen sectores como, por ejemplo, edificaciones sostenibles y bajas en emisiones, donde están mirando que, por ejemplo, al 2050 quisieran que el 50% de las edificaciones comerciales y residenciales e institucionales tengan estándares de bajas emisiones. Entonces, al 2030 quieren que el 100% de las nuevas edificaciones tengan sistemas bioclimáticos y que al 2025 entonces se vaya incrementando, por ejemplo, el uso de elementos bajo carbono en la construcción, como la madera, el bambú. Y eso quiere decir que ahorita en el corto plazo, al 2022, lo que están haciendo es tratar de pilotear esto, ¿no? De tener por lo menos un número de nuevas edificaciones con estos estándares, para ir aprendiendo a cómo incluirlo, cómo generar ejemplos y cómo incluirlo, por ejemplo, en la normatividad. Creo que no quiere pasar la slide. Pero bueno, creo que ahí ya van los 10 minutos que me habían asignado.
Creo que tenía ahí otro ejemplito, pero ya no quiere pasar, pero la idea era mostrarles un poquito como ese tipo de metas que se van aterrizando cada vez a un nivel más específico, ligados a un tiempo, y que van a ser muy específicos de la ciudad, ¿no? Habrán momentos en la ciudad donde se renueven flotas de tecnología o se generen nuevos reglamentos de construcción, y tenemos que aprovechar esos momentos para incluir este tipo de objetivos que está definiendo la ciudad. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Marcela, muchísimas gracias a ti por tus aportes, de verdad. Y quiero también darle la palabra a Erika Castro de la Universidad de Medellín. Erika, ¿estás ahí con nosotros? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, Erika, sí, te escuchamos muy bien. Adelante, tienes 10 minutos y se va preparando, por favor, el grupo del Comité Científico de Antioquia. Muy bien, Adelante. muchas gracias. Bueno, primero darle las gracias, concejal Daniel Duque, por la invitación y poder hacer parte de las discusiones del Plan de Acción Climática. También darle las gracias a la Secretaría. También estuve en un evento participativo donde se nos presentó también cómo iban las acciones o el diagnóstico para el plan. Yo voy a intervenir en un tema que ya conoce la Secretaría, que es de mi interés, y es el tema de adaptación, diagnóstico de vulnerabilidad y propiamente en los asuntos asociados a la movilidad climática. Adaptarse al cambio climático significa poner las necesidades individuales y colectivas de la población de la ciudad en el centro del plan, es decir, evaluar desde un enfoque de derechos humanos cuáles son las vulnerabilidades sociales de las comunidades y abordarlas con miras a superarlas en unos plazos determinados. Bueno, es verdad que, como lo afirma investigadoras como Elizabeth Ferris, el cambio climático y la movilidad todavía es un campo de estudio en formación. No obstante, que desde 1990 se reconociera que la movilidad humana sería uno de los impactos más graves ocasionados por el cambio climático, lo que es reiterado 28 años después en su informe del 2018. Además del importante conjunto de instrumentos internacionales que hay alrededor del tema, que hacen parte de lo que se llama derecho suave, voy a compartir espero poder hacerlo en este momento, una infografía sobre el tema. No sé si logro compartir en este momento. Creo que sí. Y aquí está. ¿Me confirman? ¿Se está bien? Está bien. Una línea de tiempo. Señora, muy bien. Señora, muy bien. Es como una línea de tiempo que pusiste ahí. Creo que se nos fue Erika. ¿Ustedes me están escuchando en este momento? Sí. Sí. Sí, señor. Bueno, Estamos escuchando. Creo que tuvimos problemas de conectividad ahí con Erika. Creo que tiene una mala señal de internet. No sé si de pronto es posible, Santi, si le puedes escribir por el interno para que de pronto quite su cámara y así a lo mejor tenemos mejor conexión. Ya le escribo. Bueno, yo, si quieren, entonces más bien para no perder tiempo, voy a darle mientras tanto la palabra al Comité de Acción Climática de Antioquia. Nos están acompañando Rolando Barahona y Paola Arias del Comité Científico de Antioquia, y quiero darle la palabra a cada uno hasta por 10 minutos. Entonces no sé quién de ustedes quisiera comenzar, Paola o Rolando. Paola, ¿puedes empezar? Hola, me sacó sistema, no supe. Ok. Erika, ¿nos escuchas? Sí, los escucho bien, pero pueden seguir adelante. Erika, no, pero es que creo que tienes como un problema de conexión y la cámara y la presentación al mismo tiempo te hicieron que te salieras. No sé, ¿tienes la posibilidad de volver a presentar ahí? Tal vez sin la cámara podría ser mejor. Sí, y me aparece que no me conecta a cámara. Perfecto. Entonces presenta sin cámara y ya después sí le damos la palabra a Paola Arias y luego a Rolando del Comité Científico.
Adelante, Erika, por favor. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como decía que Elizabeth Ferris hablaba así que el tema del cambio climático y la movilidad, de todas maneras, es un estudio o un campo de estudio en formación. No se puede desconocer, y lo que decía la infografía es una línea del tiempo de todos los instrumentos internacionales de soft law que han establecido la importancia del tema de la movilidad y el cambio climático. Y tenemos una gran cantidad de documentos de este tipo, del panel intergubernamental, unas guías, plataformas, está el plan de acción de Sendai, etcétera, que nos llevan a una reflexión muy importante sobre el asunto. Entonces, lo claro que quiero tocar para el PAC es que hay unos retos de los que ya conversábamos en alguna reunión, y yo quisiera ponerlos de presente, porque existen muchas dificultades para la toma de decisiones en las políticas públicas y los instrumentos de planificación al tener en cuenta el tema de movilidad. Siguiendo entonces a la misma Ferris, pero también consciente de las dificultades con las que los investigadores nos hemos encontrado durante varios años de trabajo en este tema y en el diálogo que hemos tenido con autoridades locales y nacionales, yo creo necesario poner de presente estos retos. El primero es el primer reto se relaciona con la apertura de las autoridades locales a comprender la movilidad en el contexto de cambio climático. Es claro que el cambio climático y sus consecuencias han hecho inhabitables diferentes lugares del planeta, o si se quiere, ha transformado territorios para hacerlos habitables de maneras distintas, lo que ha provocado y va a seguir provocando diferentes formas de movilidad humana. La dificultad está en cómo gestionar un fenómeno que responde a diferentes causas, aun cuando se presente en medio de un evento extremo hidrometeorológico o de evolución lenta. La cuestión de si la decisión de migrar es voluntaria o involuntaria, o si por el contrario las personas se encuentran emplazadas o atrapadas en un lugar porque no tienen las condiciones reales de asistencia gubernamental para planificar su movilidad. Los estudios existentes explican que son múltiples las razones que impulsan a las personas a migrar. Este es un reto para la toma de decisiones, en tanto que la definición de las causas permite establecer con mayor claridad las necesidades y con ello el tipo de respuestas adecuadas que las autoridades deben entregar. Es por ello que los tomadores de decisión tienen el reto de asumir el asunto de la movilidad humana como un fenómeno complejo que requiere mayor profundidad de su estudio, incluso en medio de la toma de decisiones mientras se van sucediendo los cambios en los territorios. La toma de decisiones o acciones, en este caso, como hemos visto, no puede seguir siendo meramente reactiva o de emergencia. Y por el hecho de que sea un tema tan complejo y tengamos retos, como lo voy a decir ahora, en temas de estadísticas y caracterización, no por eso vamos a dejar de tenerlo en cuenta. Me llama la atención, por ejemplo, que todavía no avancemos en incluir la movilidad en este tipo humana, en este tipo de planes. Por lo menos reconocer que existe un problema, y sobre todo en Medellín, como sabemos que es un tema bien importante y sobre todo preocupante con lo que pasa con los diferentes riesgos. El segundo reto es conocer las estadísticas de la movilidad de la población. Son varios informes que tratan de predecir cifras y, por ejemplo, el Atlas de Migración Ambiental ya en el 2015 hablaba de 19 millones de personas que tuvieron que desplazarse. Además, hace poco el Tiempo hablaba de unas cifras impresionantes, 11.000 desplazados internos en Colombia en el 2019 por desastres naturales, 127.783 familias afectadas por desastres solo en 2020, cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Entonces, estas cifras, que suelen ser bien impactantes, obviamente no hacen nada porque uno no puede dejar de preocuparse, sobre todo cuando ve un plan que tiene toda la voluntad, pero que todavía no aborda este tipo de temas con todas las dificultades que sé que tiene. El PEMET, el Plan Estratégico Habitacional de Medellín, yo sé que está coordinado con este plan, sugiere algunas medidas en el caso de reasentamiento por localización en riesgo no mitigable para establecer algunas cifras y caracterizaciones, pero como sabemos no es suficiente.
Entonces, el reto está en emprender las acciones que nos lleven también a establecer las cifras de movilidad humana, sus características, cómo ajustar las estrategias de mitigación y adaptación en coordinación con la planeación del territorio en escenarios futuros. Yo realmente les propongo ese reto para que quede dentro de las acciones y subacciones que tiene el PAC. El tercer reto es la falta de una definición doctrinal y jurídica del fenómeno de la movilidad, y pues eso digamos que se escapa digamos ya del ámbito local, pero por eso mismo también hay que abordarlo. Al no existir esta definición, pues no permite una sistematización de las diferentes áreas del derecho involucradas, como son la gestión integral del riesgo, el ordenamiento territorial, la normativa de vivienda, el derecho de los derechos humanos, el mismo derecho del cambio climático. En tal sentido, ahora mismo se usan diferentes términos para nombrar a las personas que emigran, que a la vez implica diferentes órdenes jurídicos. Entonces, el inconveniente aquí es que si bien hablemos de desplazados, refugiados climáticos, migrantes voluntarios o involuntarios y toda la cantidad de términos, es cómo podemos establecer el marco jurídico que le dé seguridad jurídica a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y a hoy están esperando procesos de atención, ya sea por reasentamiento en otros lugares o en el mismo lugar o de otro tipo. Entonces, las diferentes fuentes, como en el lenguaje de las organizaciones internacionales, la movilidad humana ha sido considerada como un mecanismo de adaptación y creemos que esa es la manera como debe ser tomada en cuenta por los instrumentos de planeación de cambio climático, de manera que podamos llegar por lo menos a unos acuerdos en la ciudad de cómo vamos a definir la movilidad humana y su atención. El reto en este caso será generar conocimiento alrededor de la movilidad humana en escenarios de cambio climático a fin de establecer ese marco jurídico adecuado y con ello las medidas y enfoques jurídicos que deban acompañar a mecanismos como puede ser el reasentamiento, que si bien es nombrado en el PAC, ¿sí? En sus subacciones, hace una remisión directa al Plan Municipal de Gestión del Riesgo 2016, que propuso el plan de reasentamiento de población en zonas de riesgo. Fíjese, ese plan es del 2016, han pasado 4 años y no tenemos implementación. También es cierto que el PAC se está coordinando con la política de protección a moradores y yo también quisiera recordar que la política también quedó en deuda, porque esta política, si bien creó el escenario de riesgo, no estableció el protocolo de atención o reasentamiento. Es decir, estamos en una deuda de la política y yo creería que el PAC es un mejor escenario incluso para formular un verdadero proceso participativo que esta vez tenga en cuenta a las familias que padecen las debilidades institucionales en los procesos de reasentamiento. Tal vez tomando de verdad el reasentamiento y hablando de manera general, incluso reasentamiento en el mismo lugar o cómo atender todos los fenómenos de movilidad en la ciudad en el marco del PAC como una medida de adaptación, pero también de restauración de derechos humanos, pueda ser una mejor vía. Nosotros sabemos que la vulnerabilidad de los asentamientos precarios frente a los riesgos de desastre se percibe en una probabilidad importante de ocurrencia de emergencias. Entonces, las medidas de prevención y migración son insuficientes, lo sabemos, y se percibe todavía una gran debilidad estatal y falta de conciencia y corresponsabilidad incluso de la misma población. Te pido, por favor, que vayamos cerrando para que podamos seguir con las intervenciones, por favor. Perfecto. Por favor. Y por último, entonces ya para terminar, el principal, digamos, reto que incluiría los tres de los que he hablado, es, incluso usted lo decía, concejal, al inicio, es la implementación de espacios reales de participación y concertación social. Sobre todo, sería bien interesante revisar el concepto de gobernanza que trae el PAC, porque se toma en varios sentidos, no está el contenido y no sé si lo que tenemos que entender por gobernanza es lo mismo que entender buenos espacios de participación y deliberación y concertación con unas reglas claras de juego. Muchísimas gracias.
A ti, Erika, muchísimas gracias. Entonces, yo también quiero darle un agradecimiento al Comité Científico de Antioquia, que hoy nos están acompañando Paola Arias y Rolando Barahona, y quisiera pedirles también que en un lapso de 10 minuticos nos regalen sus impresiones. Entonces, Paola, bienvenida. Inicialmente quisiéramos comenzar con vos y tenés también hasta 10 minutos. Adelante, Paola, y muchas gracias. Perfecto, muy buenas tardes, concejal y a todos los presentes. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, pues como lo mencionaron el profesor Rolando y yo, somos uno de las 14 personas que hacemos parte del comité científico que conformó la gobernación de Antioquia para asesorar el departamento, digamos, en temas de cambio climático. Que sin lugar a dudas, pues esa es una iniciativa al declarar la emergencia climática en un departamento como Antioquia, que tiene las mayores emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, pues también tiene las mayores absorciones, pero no alcanzamos la neutralidad claramente. Es fundamental y más pensar también que desde hace ya un tiempo Medellín viene con C40 trabajando en este plan de acción climática. Tuve la oportunidad de estar en algunas instancias con Lina cuando estaba al frente, ahora está Paula, no hemos tenido la oportunidad de interactuar, pero pues estoy al tanto, digamos, como de estas medidas que considero sin lugar a dudas iniciativas necesarias. Yo, digamos que traigo siempre a estos espacios, pues porque es como una inquietud que a mí me acompaña, que yo todavía no logro, digamos, resolver esa inquietud. No podría decir cómo, pero yo creo que al menos plantearla puede ayudar a orientar las cosas distintas. Bueno, sin lugar a dudas, plantear un plan de acción climática. Ahorita nos contaban, por ejemplo, el caso del plan de acción para Costa Rica, donde tenían diferentes ejes en los que pensaban, por ejemplo, movilidad sostenible, otras formas de agricultura o de generación energética, etcétera. Sin lugar a dudas, esos son caminos que tenemos que transitar, esa transición energética ya de la que tanto hablamos. Pues ahora en la presentación que hacía el concejal acerca pues, de que no debemos como pensar en que esto de la crisis climática y la solución es solamente reducir un número, pues que es las concentraciones de gases de efecto invernadero o llegar a una meta que es cero en términos de balance de emisiones de dióxido de carbono, esa es la meta, porque realmente lo que aquí está en juego es algo mucho más estructural. Entonces, no sé, yo cuando escucho, por ejemplo, que flota de nuevos buses eléctricos, que necesitamos reformar esa flota, claro, eso lo necesitamos hacer, pero si vamos a la cadena de eventos que llevan a eso, entonces pensemos, por ejemplo, esas baterías que tienen muchos de estos tipos de buses o de, pues, para almacenar energía en otro tipo de elementos, ¿de dónde proviene? Entonces uno piensa todas esas, por ejemplo, la minería que hay alrededor de esto. Todavía tenemos minería de litio en países donde seguimos el mismo modelo extractivo que con el oro, que con el carbono y que nos tiene aquí en pleno siglo XXI en la crisis en la que nos encontramos. Entonces yo no sé cómo estos planes, como el plan de acción climática que el municipio emprende, o por ejemplo, como esta declaración de emergencia climática a nivel departamental o la que Bogotá también acaba de declarar, ¿cómo vamos a incluir esos elementos? Porque realmente aquí estamos corriendo un riesgo enorme y es una línea así de delgadita por la que nos podemos pasar y es cambiar en términos de emisiones, reformar todo tipo, digamos, de tecnología, buscar inversionistas y pintar de verde la economía o de naranja o del color que sea, pero seguir caminando el mismo camino del modelo económico que tenemos, cuando sabemos que lo que tenemos que buscar resolver es algo más profundo que solamente emisiones, que de por sí ya es bien complejo y hay trabajando en eso y quiero resaltar eso, o sea, es fundamental lo que se está haciendo en este sentido de pensar estrategias de financiación, de pensar estrategias de reducción en tecnologías distintas, pero el asunto es que yo cuando escucho muchas de estas cosas, es como esta cosa natural, no sé, que yo tengo, veo siempre muy en abstracto todo eso, como muy desconectado de lo social, muy desconectado de la realidad, de las vulnerabilidades, pues ahorita Erika lo mencionaba un poco, y finalmente todo este asunto de las migraciones climáticas, pues tienen que ver finalmente en que son las personas más vulnerables, las más afectadas, eso es una realidad, en ese sentido el cambio climático a todos nos afecta, pero afecta a unos más que a otros y sabemos quiénes son los más afectados. Veamos a Providencia, Nicaragua o Honduras después de Iota hace unos días y nos damos cuenta de que esa es, digamos, la realidad que nos acompaña. Entonces, digamos que
manifiesto esa preocupación. Nuevamente digo, no sé exactamente cuál es la manera en la que vamos a poner eso, pero me parece, por ejemplo, que no sé si es el caso, pues, para los equipos de trabajo que han estado avanzando en esta dirección. Por ejemplo, ¿qué tanto tenemos realmente introyectadas las ciencias sociales en esto? Disciplinas fundamentales en esto, las artes, ¿qué tanto tenemos? Obviamente ciencias económicas, ciencias políticas, porque necesitamos que esto sea viable políticamente, que esto dialogue con la institucionalidad existente, pero necesitamos esas, digamos, distintas disciplinas. Y yo veo que realmente con unas intenciones muy buenas, sin lugar a dudas, y con unas buenas ideas, seguimos transitando el mismo camino. Es como lo que yo leo de todo esto realmente y lo que a mí me preocupa, y es parte como también del diálogo, pues, en el que yo misma me encuentro cuando trato de pensar qué formas hay. Hay algo que aquí, digamos, no se ha puesto en discusión, un poco lo hablaba el concejal cuando decía cómo es, por ejemplo, el consumo que se da en una ciudad como Medellín o en el Valle de Aburrá, de dónde provienen los productos que se consumen acá, esas relaciones con la ruralidad, con una ruralidad que no necesariamente son solo en el departamento de Antioquia, que es a nivel nacional, esas distintas interacciones y cuáles son esos impactos, pues no solo en términos de huella de carbono, sino en huella social, llamémoslo así, en términos de esos impactos. Yo creo que eso es algo que se tiene que traer también a la mesa cuando hablamos acerca de cambio climático, porque finalmente creo que hay que buscar es una justicia climática, y una justicia climática necesita pues una justicia social. Sin eso no lo podríamos tener. Entonces, no sé, es un poco como lo que yo veo en estos planes, y que creo pues que es importante considerarlo, porque realmente necesitamos tener en cuenta todo eso, si no corremos el riesgo de movernos a las tecnologías que sean de energías renovables, pero seguir con el mismo modelo extractivo, la misma, digamos, explotación de seres humanos como ha sido hasta este momento. Y yo creo que finalmente pues podremos limpiar la atmósfera de pronto de gases de efecto invernadero, pero finalmente el sistema sigue siendo el mismo, y lo que está aquí traducido es un efecto físico de un cambio mucho más profundo. Eso, digamos, lo digo desde el punto de vista de mi perspectiva, pues como esa combinación entre ser humano y académica, pues, y lo que he logrado ver a nivel de ciudad y de departamento también con muchas de las iniciativas que se plantean. Creo que tenemos que cuidar mucho esa parte y de ver cómo en este punto, por ejemplo, este plan de acción climática incorpora de una manera evidente esas líneas, pero que sea realmente natural y orgánico a lo que el plan propone. Paola, muchísimas gracias. Yo quisiera darle la palabra también a Rolando Barahona, del Comité Científico de Antioquia. Rolando, bienvenido y gracias por acompañarnos. Tienes hasta 10 minutos. Muchísimas gracias. Yo arranco con un enorme agradecimiento a Daniel Duque por esta invitación, a todos ustedes por estas ideas que han ido escuchando. Muchas felicitaciones a la ciudad de Medellín por este esfuerzo en el cual se está adelantando. Yo estoy aquí como parte de este Comité de Emergencia Climática, junto con la profesora Paola. Y básicamente yo me quiero referir a unos aspectos que ya se han discutido, dar como mi punto de vista de elementos que se Rolando, te estamos escuchando muy mal. No sé, Diana María Gudelo tiene su micrófono encendido, no sé si puede por favor ayudarnos a apagarlo. Diana María Gudelo. Y Rolando, no sé por qué no te estamos logrando escuchar bien. Puedes volver a... ¿Quién es Diana María Gudelo? De sonido, ¿pueden por favor silenciarle el micrófono a Diana María Gudelo? ¿Quién está en este momento de sonido del consejo? Ella aparece sin micrófono acá. Aquí veo el micrófono encendido. Bueno, Rolando, por favor, háblanos nuevamente. ¿Me escuchan bien en este momento? Te escuchamos más o menos, no muy bien. Listo. Bueno, entonces, rápidamente por
tema de la comunicación. Mi punto es uno, yo trabajo desde el sector agrícola, ¿cierto? Yo trabajo desde la ganadería. Veo que la situación está bien complicada. Voy a ver si me conecto por un celular. Aló. Un momento, voy a ver si me puedo comunicar por un celular. Por favor, Rolando, sí, desafortunadamente no te podemos escuchar bien. Sí, un momento. No te estamos entendiendo muy bien. No sé si mientras tanto le damos entonces la palabra a Guillermo Rodríguez, que nos acompaña por parte de la comunidad, mientras Rolando a lo mejor te puedes conectar desde un celular. Entonces, Guillermo, tienes la palabra hasta por 5 minutos, por favor, y adelante. Listo, concejal. Muchas gracias a los asistentes. Mejor dicho, un panel súper interesante. Desde el modelo, el concepto de urbanística que nosotros venimos proponiendo ya hace 30 años, veníamos nosotros hablando precisamente porque el tema de los gases de efecto invernadero pues estará ahora de moda, pero es una discusión que se ha tenido desde que se creó el concepto de Colombia. Y cuando nosotros hablamos de urbanística, Guillermo, te dejamos de escuchar. No te estamos escuchando, Guillermo. ¿Ustedes están escuchando a Guillermo? No. Creo que tenemos entonces problemas, no sé si con la plataforma, porque veo que ya son reiterativos los inconvenientes con varias personas. Jefe, no, nosotros no hemos tenido problemas con la plataforma ni un momento. eso, Guillermo. que el tema de emisiones cero, tanto nos venden, porque es que hay que mirar la procedencia de la energía que va a surtir esa demanda. Primero tenemos la capacidad para El problema, Guillermo, es de todo mucho de banda. donde se generan las represas y esas afectaciones generan gases de efecto invernadero y otras afectaciones negativas al entorno. El tema de si la producción de energía que va a cubrir esa demanda de los carros eléctricos, la procedencia entonces son esas generadoras que son a carbono o a leña todavía. Entonces, tenemos que mirar que ni siquiera produciendo una energía limpia, autónoma, independiente, como independiente de las hidroeléctricas o de los sistemas de producción, por ejemplo, a la energía solar, por decir algo, pues vamos a minimizar nosotros a cero el efecto invernadero, el efecto de producción de gases, pues de emisiones. Siempre se van a generar emisiones. Eso va relacionado a otro concepto que nosotros manejamos, que es que el calentamiento global no lo vamos a detener. O sea, el calentamiento global, desde que la Tierra es un ente vivo, pues como todos los seres vivos, sufren altas y bajas de temperatura para poder controlar las falencias que tiene el organismo. Nosotros nos comportamos como una enfermedad para la Tierra. La Tierra simplemente sube y baja la temperatura para ir controlando las especies. ¿Qué sucede? Que lo que tenemos que atacar es la aceleración de ese cambio climático, que es lo que generamos nosotros los seres humanos. Esa aceleración se va por el sistema consumista, por el sistema de producción acelerado, por ese sentido de riqueza mal entendida. ¿Cómo lo podemos decir? ¿Qué es la propuesta? Primero, desde a exigirle a las autoridades, en el caso de Medellín, exigirle a Ecopetrol que responda por los daños y perjuicios generados por la mala calidad del diésel. Eso es la ley del consumismo, la ley del
del consumidor lo establece muy claramente. En 2008 nosotros establecimos una demanda contra las CIA de Medellín, el área metropolitana de Ecopetrol, en el juzgado 10, administrativo 10, que se quedó ahí estancado un rato hasta que lo trasladaron al administrativo 13, que era donde había otra demanda mucho más grande, y realmente no logramos que se estableciera por el juez que Ecopetrol asumiera responsabilidad, y ni las IAS ni las entidades de Medellín en ese momento hicieron nada. Simplemente nos dijeron a quienes proponíamos eso que no nos podíamos enfrentar a Ecopetrol porque era un gigante. Y ese es el temor de la política pública cuando tiene que atacar intereses económicos y productivos que son obsoletos porque llevan más de 100 años y que no quieren cambiar porque ven en eso una restricción a sus ganancias. Nosotros no podemos temerle enfrentarnos a las grandes multinacionales o a los grandes poderes económicos, porque estamos buscando es un bienestar común, la creación de la real política, el bien común. Y en ese sentido nuestra propuesta es que primero ataquemos un gran generador de gases de efecto invernadero y de contaminación, como es el tema de los residuos sólidos. Yo no alcancé a ver bien la exposición de la Secretaría del Medio Ambiente donde hablaba de los residuos, me pareció ver que no estaba calificado como generador de efectos de gases invernaderos significativo. Realmente sí, son más de 3.000 toneladas diarias, de los cuales más de 2.000 toneladas son orgánicas que se descomponen indebidamente y generan millones de toneladas de efecto invernadero. Es atacar el sistema, pero venimos desde el sistema in situ Gaia proponiéndole a la administración y dentro del PEGIR a implementar el sistema de separación in situ, de transformación y aprovechar esas miles de toneladas de materias primas que estamos enterrando y que nos están atacando. Y pedirle a la administración y a los entes científicos que empecemos a mirar y a medir la afectación de la mala disposición de los residuos y de los rellenos sanitarios, indebidamente llamados así, porque tienen de todo menos de sanitarios, la afectación de esos rellenos sanitarios en el mundo en cuanto al calentamiento global y la mala disposición de los residuos. Entonces, es una intervención con la que buscamos nosotros concertar conceptos, clarificar, que no es eliminar el cambio climático como algunos lo expresan, sino atacar y atender la aceleración de ese cambio climático que impide que las especies vivas puedan adaptarse a esos cambios que naturalmente se tienen que dar. Entonces, en ese sentido, tenemos que volver a esa sincronía universal, a la sincronía del planeta y dejar de acelerarlo y cambiar los modelos productivos primero y luego los modelos de consumo y prioritariamente el modelo de sistema de relleno sanitario como único sistema pues, para disponer los residuos con dos materias primas que podemos atender y que al atender más de 2.000 toneladas de materias primas que estamos enterrando, vamos a evitar que el sistema extractivista afecte ese entorno biótico y que se generen impactos negativos y se acelere ese calentamiento más de lo debido, como está sucediendo actualmente, al tener que extraer miles y millones de toneladas de Guillermo, enterramos nosotros comunitarios. Simplemente esa atención. Listo, perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Perfecto, Guillermo. A vos, muchísimas gracias. Rolando, ya te volviste a conectar. ¿Estás ahí disponible? Sí, ¿me escuchan mejor esta vez? Mucho mejor, Rolando. Sí, adelante. Listo, muchas gracias. Yo arrancaba con el agradecimiento por esta invitación. Lo segundo, un par de comentarios que me parece que es importante hacer en referencia a estas ideas que se están discutiendo el día de hoy y especialmente cuál es la relación entre la ciudad y el campo. ¿Listo? A mí me parece fundamental que una ciudad como Medellín, que es una de las grandes metrópolis de Latinoamérica, ¿cierto?, reconozca la relación que tiene con el campo, la dependencia que tiene de él y cómo la ciudad, dentro de su actividad, promueve cierto tipo de actividades, ¿cierto? Desde la ganadería, por ejemplo, desde la agricultura, es necesario que la ciudad reconozca, por la misma supervivencia del ecosistema ciudad, ¿cierto? Que la ciudad reconozca que debe en algún punto interactuar, no solamente desde la distancia, sino con acciones adecuadas y apropiadas, ¿cierto? De cómo puede contribuir a la reducción del impacto que tienen los sistemas de producción
que están más direccionados hacia suplir la necesidad de una ciudad. Hay que recordar que el campo colombiano está habitado solamente por un 20% de la población colombiana. En toda Latinoamérica, el 80% de los latinoamericanos viven en las ciudades. ¿Listo? Entonces, no puede haber una desconexión, y dentro de este Comité de Emergencia Climática hemos venido discutiendo que debe hacerse ese reconocimiento. ¿Listo? Y las ciudades deben actuar en correspondencia con su, ¿cierto? Con el impacto que puedan tener. ¿Listo? Y un ejemplo claro de esto que yo siempre digo, porque me parece que es importante decirlo, ¿cierto? Es, por ejemplo, el sector lechero de Antioquia, ¿cierto? Que está alrededor de la cuenca generadora de agua para Medellín. ¿Listo? No podemos como ciudad de Medellín, o Medellín no puede como ciudad, obviar el hecho de que la cuenca que le genera el agua está siendo modificada, impactada, ¿cierto? Por la actividad agropecuaria que existe alrededor de esa cuenca, de la cual, por ejemplo, la ganadería de leche es la que más tiene impactos. ¿Listo? ¿Cuál es el plan? ¿Cierto? Y aquí volvemos a la idea inicial del concejal Duque. Esto no se trata solamente de pensar en emisiones de gases de efecto invernadero, no solamente es un tema de mitigación, es un tema de adaptación. Y dentro del tema de adaptación, a mí me parece fundamental que la ciudad piense en su suministro de agua a largo plazo. ¿Listo? Para hacer eso tiene que, como dicen los gringos, engage, tiene que involucrarse directamente con los sectores productivos agrícolas en donde están las cuencas y generan el agua de la ciudad. ¿Listo? Y yo pienso que eso es algo que no está fuera del mandato de lo que es una ciudad. ¿Listo? Y además, para informarle al Consejo, el sector ganadero de Colombia en general en este momento está trabajando en una gran apuesta, que es la NAMA de Ganadería Colombiana Sostenible. ¿Cierto? Es una apuesta que está adelantándose, en donde se requiere el apoyo de todas las comunidades, de las ciudades en particular. ¿Listo? Porque algo que a mí también me preocupa es el hecho que el habitante de la ciudad tiene derecho a solicitar X, Y o Z servicios, cierta calidad de servicios, pero no devuelve hacia quien está produciendo esos servicios en términos de mejores pagos o de mecanismos que permitan que esa persona que está en el campo pueda alcanzar los estándares que, ¿cierto? Olímpicamente o no, ¿cierto? Desde las ciudades establecemos, ¿cierto? ¿Qué tanto es nuestra responsabilidad compartida? Y yo creo que si yo le pudiera decir un consejo ¿cierto? A esta comisión que está acá, yo creo que debemos pensar muy seriamente, involucrar a FOLU en este tema, como digamos que misiones de alcance 3, ¿cierto? Yo sé que es muy difícil, pero claramente, y claro, con la experticia de C40, pues sin lugar a dudas, es una experticia muy grande, pero también dentro de este ecosistema científico y académico que existe dentro de Medellín, podemos contribuir, ¿cierto? Si fuese una necesidad, a hacer esos inventarios, a hacer esas mediciones en cambio de uso de suelos. Desde la Universidad Nacional, por ejemplo, tenemos mediciones usando un monitoreo satelital, viendo cómo están cambiando las coberturas de bosques en Antioquia. ¿Listo? Tenemos planes y trabajos en donde estamos trabajando con el tema ¿cierto? De cómo reducir emisiones en el sector ganadero. Entonces, yo sí pienso que ese es un tema que no se debería abandonar y que tenemos que tener la audacia de incorporarlo en este plan de Medellín. Muchas gracias. Rolando, a vos muchísimas gracias también por acompañarnos, ya te escuchamos mucho mejor. También nos acompañan de Fridays for Future, un colectivo de jóvenes que lucha contra el cambio climático
Esteban Valencia. No sé, Esteban, si quieres regalarnos una intervención en 5 minuticos que te podamos escuchar. Esteban, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Escucha. Hola, Esteban, sí, te escuchamos muy bien. Adelante, si puedes prender la cámara, maravilloso. No, como que no quiere aprender, pero listo, yo ahora sí, no hay ningún problema. No, es como básicamente es que también muchas gracias pues por la invitación y que realmente en estos espacios donde construimos lo que realmente pues queremos conseguir y las visiones a futuro. Lo otro es que también me recojo en muchas posiciones de las que han dado los y las invitadas y es, por ejemplo, también que enfatice más como en los términos de educacionales, pues como en ese enfoque de que debe tener pues este PAC, ¿cierto? En donde deberíamos llegar, pues o debe llegar a cada uno de los rincones pues de la ciudad y ojalá pues del departamento también, y es que son realmente los pues, estudiantes del colegio y, pues de las universidades obviamente que también tienen mucho para aportar. Y es que realmente tenemos que llevar los cambios y que o sea, ellos sean los fundamentales de este meta a seguir al 2050 y a los compromisos futuros, ¿cierto? Y no sé, o sea, así es como nace en ese tema de la pedagogía y la educación que se debía hacer con esta nueva, pues con esta estrategia, porque realmente, pues, muy bonito que se implemente en una zona, en el centro o en el que se y con eso, pues, se da la propaganda y todo, pero realmente no se va a beneficiar a toda la comunidad. Serían como la intervención y muchas gracias también por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias, Esteban, también por tus aportes. Yo quisiera hacer simplemente un par de comentarios. No sé si alguien más quiere intervenir muy cortamente antes de hacer unas conclusiones y luego darle la palabra a la administración. ¿Hay alguien que quiera intervenir de los expertos o expertas? Concejal. Por favor, Guillermo, muy cortico porque tenemos muy poco tiempo para cerrar, por reglamento. La cuestión es que nosotros venimos desde y desde el Vaya entiende precisamente uno de los mayores factores de generación de contaminación en nuestro entorno biótico es la mala disposición de los residuos. Tenemos una oportunidad, es llamarle la atención muy cariñosamente a la administración municipal, al alcalde Daniel Quintero, para que asuma la responsabilidad que le tienen solucionar eso. Y ahí vamos a empezar a atacar ese tema del calentamiento global. Simplemente darle gracias a usted, concejal, por abrir estas discusiones que son muy importantes y que no se queden simplemente como todas las comisiones ambientales en pronunciamientos y los hechos quedan ahí permanentes, como sucedió con el acuerdo 010 de 2008, que hay que revisarlo y demandarlo, concejal, porque hay unos grandes valores ahí, unas grandes afectaciones que no se le han querido reclamar a Ecopetrol. Muchas gracias. Mil gracias, Guillermo. Por favor, para que apagues el micrófono. Muy bien, excelente. Simplemente a manera de conclusiones, yo quiero resaltar pues que el trabajo que se ha hecho con el Plan de Acción Climática es muy bueno, es un trabajo de verdad muy valioso. Yo reconozco ese trabajo en la administración municipal, en la Secretaría de Medio Ambiente, por supuesto. Esto es un trabajo de ciudad, esto es un propósito de ciudad, como yo lo decía al inicio de esta intervención. Esto no solamente es un plan para reducir gases de efecto invernadero, sino un propósito de cuál es la ciudad que queremos construir. De manera que cuenten siempre con mi apoyo, con el apoyo de esta curul para seguir sacando adelante planes tan importantes como este. Yo sí creo que si bien el plan está ya prácticamente formulado, está ya confirmado, me parece que los inventarios, las acciones y los cronogramas son puntos de construcción permanente y que tenemos una oportunidad de mejora en este sentido. Entonces yo quería hacer cuatro comentarios muy cortos. El primero es que yo creo que este plan debería ser enviado al Comité Científico de Antioquia y que deberían además los entes de la administración municipal coordinar una reunión con estas personas. Hay un grupo de expertos muy importantes. Hoy nos acompañaron
de ellos, pero es un equipo muy interdisciplinar, con gente muy valiosa, donde podríamos eventualmente recibir recomendaciones de cara a la implementación, a la priorización de acciones. Y además, incluso yo os invitaría, digamos, a que haya un trabajo mucho más mancomunado entre Medellín y Antioquia en este sentido. Lo segundo es que yo creo que el plan sí requiere más socialización con diferentes actores. Yo quisiera saber si existe un cronograma de socialización del plan de acción climática, que nos lo compartieran, que nos lo explicaran, y si no, que lo empezáramos a construir, puede ser en esta comisión accidental, a lo mejor en la próxima comisión, que es el otro año, podemos traer un plan tentativo, un cronograma tentativo, para que la comunidad empiece a, digamos, a familiarizarse mucho más con este asunto. Esto, como les decía, no es un propósito de ciudad, no solamente es un documento técnico importante, sino que tiene que ser algo que interioricen todas las personas. Lo tercero es que yo le sugiero a la Secretaría de Medio Ambiente y a C40 que hagamos el esfuerzo de plantear un cronograma más específico de acciones. Este es un trabajo muy importante que se podría realizar el próximo año para complementar el plan, que pongamos cuáles son las acciones que nos queremos trazar año a año, o cada 5 años, o cada 4 años, cuáles son las metas a las que deberíamos estar llegando, cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para llegar a esas metas. Creo que Marcela Jaramillo dio unos elementos muy valiosos para poder sacar esto, digamos, adelante y para poderlo construir. Y yo también quiero darle un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañaron, a los expertos, a las expertas, a la sociedad civil, a Guillermo, a Esteban de Fridays for Future, que es un colectivo muy importante, maravilloso, que a lo largo de todo el planeta, desde la juventud, nos está haciendo un llamado a la acción climática urgente. Esto no es, digamos, esto no es un asunto de hippies y ya, esto es un tema de planeta, esto es un tema de humanidad que tenemos que afrontar con la mayor relevancia. Entonces, ya con eso, yo quiero darle la palabra nuevamente a la administración. No sé quién nos está acompañando de la administración, no sé, subsecretario Santiago Arroyave o Juan Esteban, ¿quién de ustedes quiere como comentar un poco estas intervenciones finales para que ya podamos dar por terminada la comisión accidental? ¿Quién quiere intervenir? José, pues yo no sé si Juan quiera ampliar algo. Yo solo quería cerrar con una cosita. Yo creo que este plan de desarrollo se puso una meta muy estratégica con la línea de ecociudad como rector de mediano plazo dentro de lo que sería ese reto de ciudad que tenemos para generar lo que pueden ser las bases de una ecociudad, y en ese sentido no solo ayudarnos en todo lo relacionado con cambio climático, sino en general como una estrategia de sustentabilidad de la ciudad. En ese escenario, lo que sucedió ayer con el metro de la 80 es una ruta o un caso gigante, cuando la compañera Marcela, creo que era, nos mostraba la ruta de las acciones que tenía esta ciudad de Costa Rica para avanzar en el plan de acción climática. Uno veía que en el tema de movilidad hay unas acciones que Medellín también ya las recorrió, y en ese sentido yo reitero lo que les decía al inicio, es un proceso que trasciende el plan y se vuelve una visión. En el proceso de ciudad tenemos que entender muy bien que la ciudad es un ser vivo, y como ser vivo, al final del día, no solo es responsabilidad de la administración o del consejo o de la academia pensarse ese ser vivo, ese ente vivo, sino que está en manos de todos darle sentido y construirlo bajo esa mirada de sustentabilidad. Y en ese sentido yo creo que este espacio nos va a ayudar muchísimo para eso. Nosotros yo no me alargo más, no sé si Juanes quiera complementar algo, pero reitero pues que tanto el plan de acción como el Centro para la Adaptación Climática están en completa disposición para este espacio. Concejal Daniel, si me permite, yo cierro con un par de apreciaciones frente a sus comentarios y frente a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Lo primero es como profesional extender la inquietud que nos manifiesta a la secretaria Sandra, a la secretaria Diana, una vez llegue para remitir el informe al Comité Científico de Antioquia. Me parece que es una muy buena oportunidad de fortalecerlo y estoy seguro de que de parte de ellas habrá también toda la disposición para hacerlo oficial. Frente al segundo punto, en temas de socialización,
creo que también me parece pertinente y oportuno si aprovechamos este espacio de la Comisión Accidental para plantear un cronograma. Nosotros que hemos evidenciado que en términos de socialización, pues necesitamos hacer dos ejercicios paralelos. Uno de socializar directamente a gremios, empresa privada, entidades públicas y otro tipo de actores que están en capacidad de tomar decisiones y hacer acciones para comprometerlos, y hacer paralelamente un proceso de pedagógico muy fuerte con la ciudadanía. Creemos que es necesario empezar con pedagogía para aterrizar en el plan, propiamente para su implementación, más que la socialización. Frente al cronograma específico de acciones, creo que efectivamente coincido con ustedes, un punto a seguir en el corto plazo, no solo a nivel de acciones, sino puntualmente empezar a construir proyectos, a definir cuáles son los proyectos, dónde se deben materializar, espacializarlos y empezar a pensar en términos de recursos y presupuesto necesario. Eso frente a esos tres puntos. Creo que lo que viene con la implementación y la generación de condiciones para implementar el plan, pues es realmente la parte gruesa del mismo, mucho más allá de la formulación. Yo creo que la Secretaría ha hecho un muy buen trabajo, el equipo se ha esforzado mucho, el apoyo de C40 ha sido inmenso, pero el proceso propiamente de la implementación pues se escapa de nosotros y requiere que haya no solo un respaldo político, sino un respaldo técnico y académico fuerte. Entonces, todos los actores que se incorporen a este plan van a ser bienvenidos desde nuestra óptica. Cierro agradeciendo a los expertos que lo acompañaron, a usted por haberlos invitado. Siempre va a ser un gusto escuchar las reflexiones de la profesora Paola, de la profesora Erika. Creo que alrededor de Alfolu, la Comisión Accidental se queda cerca para hablar de todos los temas que convergen alrededor de la responsabilidad de las grandes ciudades con los pequeños territorios y con los territorios periféricos. Hay que hacer un trabajo muy fuerte que se escapa de nuestra escala en términos de lo que Julio Verdegué denomina cohesión territorial para el desarrollo, cómo podemos generar condiciones para igualar los niveles de desarrollo humano en cada uno de los territorios de nuestro departamento y de nuestro país. Eso pues efectivamente va a incidir positivamente sobre las migraciones climáticas, va a incidir positivamente sobre otro tipo de efectos y impactos del cambio climático. Como lo manifestaba concejal en el debate de control político, y de acuerdo con usted, las reducciones son muy importantes, pero no nos pueden hacer olvidar de otras brechas que todavía perduran en el territorio. Entonces, la idea y el propósito es encontrar acción y construir proyectos que mejoren las condiciones de vida de la población, que nos preparen para afrontar la crisis climática y que además nos permitan mitigar el impacto de acuerdo a los objetivos de París y a los objetivos más ambiciosos de las ciudadanías que están comprometidas con el tema. Nuevamente, muchas gracias y feliz tarde. A vos, Juan Esteban y subsecretario, muchísimas gracias. Bueno, entonces no siendo más y siendo las 4:53 de la tarde, damos por terminada nuestra primera reunión de Comisión Accidental de Cambio Climático y esperamos que para el próximo año podamos traer muchos más avances y que podamos, digamos, socializar muchísimo más este plan y tener la oportunidad de conversar con más expertos y expertas. Muchísimas gracias a todos y a todas y que pasen una feliz tarde. Feliz tarde a todos, un abrazo. Feliz tarde para todas y todos.